Bueno, y con Nico tenemos el gusto de recibir a José María Figuerero. Es un excelente abogado, penalista del estudio de Carlos Fontán Balestra. Vamos a hablar con el doctor Figuerero de esta causa que se está discutiendo hoy en la prensa por la asistencia de la presidenta de los tribunales, de la expresidenta de los tribunales de Comodoro Pi. Pero vamos a hablar también de todo el panorama judicial y penal que estamos obligados a mirar, porque hoy casi no se entiende la política si uno no entiende algo de derecho penal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, y lamentablemente, porque es un muy mal síntoma de cómo está funcionando una sociedad en un momento dado, si las soluciones se tienen que dar por medio del derecho penal, ¿no? Que como siempre se dice es la última barrera que tiene la sociedad para resolver sus conflictos. Pero, y además no funciona bien. Y además no funciona bien, pero bueno, es la realidad, ¿no? Primera pregunta que te haría, José. Si vos fueras el abogado de Cristina Kirchner, desde el punto de vista, no solo de la argumentación política, porque yo creo que ahí ella no consulta a los abogados, desde el punto de vista técnico, de ir a decir las cosas que dijo ella hoy delante de los fiscales y de Ercolini, ¿es una buena estrategia? ¿Se la recomendarías? Es difícil, como vos decís, saber en estos casos, sobre todo con un cliente con una personalidad tan fuerte, hasta dónde lo que está diciendo es una estrategia de los abogados o una estrategia propia, ¿no? El cliente muchas veces elige no hacer lo que se le aconseja. Además, tratándose de una abogada exitosa es más difícil todavía. Sí, seguramente. Pero, digamos, un viejo autor, Osorio, un español que daba consejos a los abogados, escribió un pequeño libro que llamaba El alma de la toga. Y decía, el abogado debe ser abogado primero que nada de los hechos. O sea, ¿Hablaba Lufardo, el abogado? La primera misión del abogado es responder los hechos que se tienen enfrente, ¿no es cierto? A veces no se quiere, no se puede o se toma otro camino, ¿no es cierto? Está, digamos, deslegitimar al denunciante, deslegitimar las circunstancias en que se hizo la denuncia, deslegitimar a la víctima, caso Nisman, por ejemplo. Es difícil, visto desde afuera y sin protagonizar el proceso, saber la estrategia, pero realmente me parece que el objetivo número uno de cualquier abogado de una causa penal donde primariamente se investigan hechos es dar respuesta a esos hechos, de respuesta a lo que está escrito en el expediente. Después el resto lo veremos, ¿no? Mucha gente se pregunta si Cristina va a ir presa. Ahora, independientemente de qué fallo vaya a tener ella por sus causas, en la Argentina, donde digamos, muy poca gente va presa por este tipo de delitos y hasta que no tenga una condena efectiva, que va a tardar muchísimos años, si fuera culpable, ¿qué chances hay de que la expresidenta pueda ir a prisión? En realidad en la justicia rige un fallo plenario, ¿no? Donde el famoso fallo Díaz Besone, donde se dice que para que alguien pueda ir detenido debe haber ciertas condiciones que son sobre todo peligros procesales, ¿no es cierto? Que se pueda escapar, que pueda destruir pruebas. Exacto, que pueda intimidar a los testigos, que pueda de alguna manera perjudicar el desarrollo de la causa. Por ahora eso no parece estar presente, parece que están dadas las condiciones para seguir en libertad, pero por supuesto que esto es dinámico y depende de la conducta de la persona involucrada en la causa, depende de las pruebas que se descubran, porque de pronto una prueba puede demostrar que se quiso perjudicar el avance de la causa, en fin. Por ahora no parece que estuviera en una situación así. Te detengo en lo que se está discutiendo hoy. Hoy se está discutiendo el privilegio que tuvo Lázaro Báez en la asignación de obra pública en Santa Cruz. A Santa Cruz fue el 11% de la obra pública durante la gestión de los Kirchner. De ese 11%, el 80% se lo llevaba Báez. Primer punto. Ahora, hay otra causa en lo de Casanelo, donde se está discutiendo si hubo lavado de dinero o no, por todas esas estancias, autos, bueno, por todo el enriquecimiento obvio de Báez, más la Rosadita, el chico contando plata, etc. Y hay otra causa, que la tiene Ercolini, donde se estudian los sobreprecios, la forma en que se licitaban las obras. ¿Es posible saber cómo fue el negocio? Y una cuarta, Otesur, que es cómo se cobraban los alquileres.
¿Es posible descubrir cómo fueron los hechos y qué culpabilidad tiene cada protagonista sin articular estos 4 temas? Parecería como que la lógica indicaría que las causas deberían vincularse entre sí para estudiar bien la causalidad de una conducta respecto a la otra y su vinculación. De todas maneras, digamos, la conexidad de las causas en tribunales es como una ciencia oculta. Digamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que es un tema muy opinable, muy subjetivo. Hay muchos tipos de conexidad. Por ejemplo, hay causas que se investigan junto con otra, pero conservan su individualidad material como expedientes, causas que se acumulan materialmente y físicamente, podríamos decir. Investigaciones que se van, digamos, intercomunicando por medio de certificaciones que los jueces van haciendo entre sí. En fin, esto quizás tarde o temprano tenga que pasar. Quizás en este momento se pueda hacer separadamente, quizás ahora, sea mejor para no... ¿Cuál sería el procedimiento para que exista la conexidad? ¿Es la Cámara que lo pide o es uno de los jueces? En definitiva, hay 2 o 3 caminos. El más normal es que la presidencia de la Cámara Federal sea la que dirima este tipo de conflictos, pero hay otras vías procesales también donde de pronto una sala puede declarar una conexidad. Está también el argumento de que si juntás todas las causas se convierte en una mega causa inmanejable. Eso también es cierto. Totalmente, eso es cierto. Lo que pasa es que además la investigación por separado no implica el hecho de que en el futuro, en algún punto, la investigación se una. Incluso a veces el propio imputado pide esta unión porque no quiere tener unas múltiples investigaciones que pueden dar lugar a sentencias contradictorias, ¿no? Y a veces lo pide el fiscal, por supuesto, o el querellante, ¿no? ¿Y estas causas pueden avanzar con los fiscales trabajando bajo la órbita de Gilles Carbó? Bueno, de acuerdo al panorama legal imperante, el fiscal debe tener independencia y debe dictaminar de acuerdo a su leal saber entender, y las superiores de los fiscales no le pueden dar instrucciones particulares. Sí hay situaciones, por supuesto, de presión. Todos recordamos la situación del doctor Rívolo cuando fue el tema vudú y cómo terminó el cuando allanó el departamento. Cómo terminó el procurador general en ese momento, y lamentablemente se ven a diario casos donde fiscales son sospechosamente o injustamente sancionados por temas colaterales o insignificantes y que da la impresión de que son más bien represalias por algún tipo de actuación que no conforma, pero legalmente no es posible que un fiscal obedezca una orden o una instrucción particular. Sí hay instrucciones de política criminal generales que surgen de que el hecho de que el procurador fiscal, el Procurador General de la Nación, dirige la política criminal del Ministerio Público. ¿Cómo ves vos el debate acerca de Gilles Carbó y cómo tendría que resolverse la insatisfacción y la sospecha que hay sobre ella, ¿no? Digamos, una cosa es el debate funcional, ¿no? ¿Qué pasa con la ley del Ministerio Público, etcétera? A veces veo este debate como si de pronto no hubiera ninguna ley del Ministerio Público, y en este momento hay una que rige, crea organismos, crea procuradurías, etcétera, con lo cual no veo tan justificado tantas señales de alarma porque se creen organismos inferiores a la Procuradora General de la Nación en este caso. Eso ya existe, digamos, ¿no es cierto? Existe en una ley de creación reciente. Distinto es el caso de la tendencia que puede tener la ley a buscar desplazar a la funcionaria del cargo, ¿no? El Ministerio Público tiene una particularidad que está regido por un solo artículo de la Constitución, que es el 120. Ese artículo lo único que establece como requisitos, a diferencia de otros cargos donde hay otros requisitos, es la inmunidad funcional, la autonomía funcional, el hecho de que es un órgano independiente, intangibilidad de las remuneraciones y intangibilidad funcional también. No establece duración, no establece cómo se desempeña el resto del Ministerio Público. Evidentemente queda sujeto a una ley especial. De hecho, cuando se debatió en la Constitución esto, los representantes del Frente Grande
querían que hubiera un mandato acotado en el tiempo. Sí, 5 años. Exactamente. Y finalmente los constituyentes dijeron que no. Pero, por ejemplo, hay cargos como el de defensor del pueblo, que está en el artículo 86. Mucha gente lo olvida esto. Es muy parecido al jefe del Ministerio Público. Tiene también inmunidad funcional, tiene también independencia en su cargo y tiene un plazo. Con lo cual, digamos, si la Constitución no se lo puso, es porque lo que se llama la zona de reserva lo dejó librado a un legislador. Para que quede claro, se legisla Sí. y se dice, el procurador tiene 5 años. Correcto. ¿Se le puede aplicar a Gils Carbó eso? Es decir, decirle, mire, se le vence el año que viene, porque usted ya tiene 4 y ahora son 5. Yo creo que legalmente no habría un impedimento siempre que eso no signifique un desplazamiento del cargo por razones políticas, digamos, ¿no es cierto? También, por supuesto, que nos hace mucho ruido a todos que se dicte una ley en la cual un funcionario salga enseguida, ¿no? La verdad que me parece que el espíritu de la Constitución Pero la Constitución tampoco establece la inamovilidad. Esto es algo que puede reglamentarlo una ley. Después de la salida de Ollarvide, no han habido cambios sustantivos en la justicia federal. ¿Se está moviendo? ¿Vos ves algún movimiento que vaya a venir? ¿El gobierno hace bien en no moverse más ahí? ¿Podemos tener justicia en la Argentina con jueces federales multimillonarios? En realidad ningún gobierno se tendría que mover en la justicia, ¿no? Digamos, bueno, lo que se está haciendo ahora hay mecanismos legales para hacerlo. No, por supuesto. Claro, lo que se está haciendo ahora es lo que corresponde. Contra el doctor Ollarvide podría haberse iniciado un juicio político perfectamente, pero bueno, ahí también hay una decisión política que es la de aceptar su renuncia. Última, ligado a lo que te acaba de preguntar Nico. Estamos ante una experiencia muy llamativa en muchos países de la región, en México, en Brasil, acá. Mega fenómeno de corrupción, boom de corrupción. Un fiscal muy experimentado, hace más o menos 6 meses, me dijo, mire, olvídese, para este problema la Argentina carece de instrumento porque este sistema penal, este sistema de la justicia federal, sobre todo de la capital que hemos generado entre los fiscales, los jueces, los empresarios, los periodistas, los políticos, todos, está hecho para zafar, no está hecho para condenar, está pensado para que la gente zafe. ¿Vos crees que hay alguna expectativa de que este sistema pueda resolver el problema de la corrupción? Digamos, siempre se dice que con funcionarios buenos y leyes malas se pueden conseguir cosas. Con leyes buenas y funcionarios malos, difícil. Creo que hay mucha voluntad de parte de mucha gente muy buena que quiere hacer las cosas bien. Por supuesto que sería mejor un acompañamiento legislativo. No hay ningún delito de organización que no se pueda descubrir si no se tiene arrepentidos, delación premiada como en Brasil, agentes encubiertos y todos estos sistemas que permiten penetrar la organización y conocer su funcionamiento. Es muy difícil en estas estructuras y por eso en todos los países donde se persigue eficazmente este tipo de organizaciones, estos instrumentos existen y basta ver el resultado de Brasil. José Figuerero, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, Vamos a un corte y con Nico a hablar del blanqueo. Van a ver las cosas interesantes que nos va a contar Nico a partir de un tema aparentemente frío. Ya volvemos. Adrián Mercado presenta la mega subasta de una reconocida empresa vial. Se subastarán más de 170 equipos y rodados, camiones, excavadoras, semirremolques, topadoras y mucho más. El viernes 18 de noviembre en el Hotel Howard Johnson de Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom.
Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Regálale lo mejor en electrodomésticos, para que después de comer solo tenga que retomar la serie que dejó. En el mes de mamá, llevar una máquina de café Nespresso a 7.999 pesos. En Garbarino, pensamos en vos. Bueno, Nico, y hoy se conocieron cifras del blanqueo que habrá que saber interpretar qué significan. Bueno, es muy interesante. Hoy, conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Prat Gai, y de Alberto Abad, y se cumplió el plazo hasta el cual se podían abrir cuentas para exteriorizar efectivo en dólares. Y lo que contaron en esa conferencia de prensa Abad y Prat Gai es que se exteriorizaron, se depositaron en las cuentas 4.600 millones de dólares en 58.000 cuentas, a un promedio de 82.000 dólares por cuenta. Ahora, esos 4.600 millones de dólares se depositaron en 58.000 cuentas, pero se abrieron 100.000 cuentas y hay plazo hasta el 21 de noviembre para seguir ingresando el efectivo. Eso es un plazo que extendió el gobierno hace algunas semanas. Con lo cual, si uno aplica el promedio de dólares que entró por cuenta hasta ahora, eso lo que nos estaría mostrando es que probablemente, si se mantuviera este ritmo, si se mantuviera este flujo, cuentas, si los que le falta depositar en promedio depositan lo mismo que los que depositaron hasta ahora, la parte de efectivo del blanqueo va a terminar recaudando algo más de 8.000 millones de dólares. Es una cifra enorme, por muchos motivos. Yo te diría que es la cifra que despertaba menos expectativa, porque el que tenía la plata en el colchón, en una caja de seguridad, no estaba perseguido por nadie. Estaba perseguido por, no sé, porque se le incendia el colchón, pero no por la presión de los bancos que dicen, si no me mostrás que la plata está declarada, te voy a cerrar la cuenta, como hoy, por ejemplo, declaraciones del representante Morgan en Argentina. Toda esa presión que es real, que existe, que no es por la galería, para el que tenía efectivo no estaba, y refleja varias cosas. En primer lugar, refleja que hay interés en gastar esa plata, en invertirla, en comprar algo, en desarrollar algo, porque, digamos, si no es muy difícil con tan poca presión que la gente estuviera tan urgida por blanquearla. O sea, vos decís, el que la blanquea no es solo por blanquearla. Hay que pagar una penalidad que llega hasta el 10%. Algo va a hacer con esa plata que es le muy rinde. probable, porque si no, es muy difícil que la blanquee simplemente para poder comprar letes en dólares del gobierno al 3% anual. Entonces yo creo que eso es un impulso para el movimiento económico en los próximos meses. En segundo lugar, vos sabés que a comienzos de los años 90, un trabajo conjunto de la Reserva Federal de Nueva York, el Tesoro de los Estados Unidos y los organismos de inteligencia pusieron toda la información que tenía junta para ver cuántos billetes de dólar había en el exterior de Estados Unidos. Bueno, y el número al que llegaron para la Argentina a comienzos de los 90 era unos 20.000 millones de dólares, pero eso actualizado a hoy, digamos, después de muchas cosas que han ocurrido. Antes digamos, de la convertibilidad. Eso era en la convertibilidad. Durante la convertibilidad. Sí, pero eso, hay un trabajo posterior del 2011 más académico que permite estimar por dónde andaría la plata en cada uno de los países, y eso para la Argentina hoy daría algo en el entorno de los 40.000 millones de dólares. Si entraron 8.000 de 40.000, quiere decir que el tramo de efectivo del blanqueo trajo el 20% en la gente que tenía poca presión para blanquear. Si uno expande eso a los 200.000 millones de dólares que estima el Ministerio de Economía, que hay en negro en cuentas en el exterior, lo que nos está hablando es de que el blanqueo en la parte financiera va a ser muy, muy fuerte. Probablemente sea más que el 20% que se terminó blanqueando en la parte de billetes. Una curiosidad, la Argentina es el país con más
dólar billete por habitante, porque el que más dólares tiene es Rusia y el segundo es la Argentina, pero la Argentina tiene menos habitantes. Entonces los argentinos tienen algo así como 1.000 dólares por habitante, que es la cifra más grande del mundo, y el trabajo académico que hizo la Reserva Federal y el Tesoro allá por el 2011, lo que muestra es que el principal factor explicativo para cuántos billetes hay en una economía no es si la inflación fue sostenida en el tiempo, sino la cercanía que hay hacia el último episodio hiperinflacionario. Entonces, para la Argentina, que tuvimos una hiper en el 89, estamos muy cerca. Rusia tuvo también hiper a la salida del comunismo, así que eso es importante. El Banco Central, hoy, en medio de todo este movimiento, anunció que le devuelve al BIS, al Banco de Basilea, 2.500 millones de dólares que tenía tomados a corto plazo, porque, y cito textual, de cara al ingreso de divisas producto de la ley de sinceramiento fiscal, el BCRA consideró oportuno no renovar esta facilidad. Lo que nos está diciendo es, va a haber mucha presión y voy a tener que comprar. Entonces, ya que voy a tener que comprar, me deshago de lo que tengo me prestado. deshago de lo que tengo prestado. Desendeudamiento, a lo Néstor. Es un desendeudamiento con el BIS, me endeudo con, digamos, Levax, porque los pesos que voy a emitir para comprar los dólares, en una parte me van a pedir a Levax, ¿no? Pero entonces, yo diría que esto abre una expectativa muy grande para el tramo que queda del blanqueo, ¿no? Y ayuda al gobierno en la batalla por las expectativas, en la cual no le está yendo mal. Estamos hablando de que en el blanqueo de efectivo tenemos que calcular... Yo creo que no van a ser menos de 8.000 millones de dólares. Eso nos vamos a enterar el 21 de noviembre. El número que está dando el Ministerio de 4.600 se queda cortísimo. No, el otro número. El de 20.000. Cuando dicen, claro, si por el efectivo de lo que había en los colchones entra 8.000, con 20.000 nos están poniendo un Valium. Quiere decir que es una cifra muy superior la que va a haber. Va a ser muy superior a 50.000 millones de dólares en total, Carlos. Eso, digamos, genera... ¿A 100 llega? Bueno, el amigo Litvin dijo 100, está más cerca del mundo de los exteriorizadores que yo. Si no llega a 100, va a andar cerca, en mi opinión, ¿no? Yo creo que va a andar de 70 para arriba el total, ¿no? El gobierno puede decir todavía no llegó la inversión porque gran parte de esa inversión venía de este dinero que ahora que se blanquea sí va a mover la economía. No hablo de sino del que está afuera también. Mira, sí y no. Sí y no, porque en ningún año de la historia argentina en el cual tuvimos una recesión, la inversión creció. Es decir, la inversión tiene un componente cíclico muy importante vinculado al consumo. Hay una inversión vinculada a largo plazo, a clima de negocios, en algunos sectores puede venir una empresa a hacer minería independientemente de que haya recesión en la Argentina. Ahora, nunca antes en la Argentina tuvimos un crecimiento de la inversión total en un año de recesión. Este año el PBI está cayendo 2%. Se supone que es un año en el cual la inversión tiene que caer. En el primer semestre la inversión cae 4%, pero ese 4% está generado por una caída en la construcción del 11% y una suba del 3% en la inversión en maquinaria. Algo inédito que un componente de la inversión en un año recesivo esté yendo para arriba y que de alguna manera nos está diciendo que este ciclo recesivo es distinto porque hay una percepción de los costos que se están pagando en términos de recesión son para generar una economía mejor para adelante, ¿no? Si no, no podríamos ver la inversión en maquinaria subiendo en un año de recesión. Quiere decir que los que tienen plata tienen el mismo comportamiento, la misma actitud que indica la Universidad de Itela respecto del comportamiento general de la sociedad. Mucha expectativa. Hay mucha expectativa, mucha expectativa. Acaba de conocerse hoy el índice de confianza en el gobierno que correlaciona excelente con el voto que reciben los oficialismos. Si me toma la cámara, digamos, con el dato de octubre, el índice de confianza en el gobierno que publica Ditela está en 53%. En el pasado ha sido los puntitos rojos que ustedes ven son elecciones. Entonces, en las elecciones el voto al gobierno se ha parecido muchísimo. Esto quiere decir que hoy, si hubiera elección presidencial, Macri sacaría 52.6%. Mira, por ejemplo, cuando fueron las elecciones del 2011, el índice estaba en 55, Cristina sacó 54. Acerca bastante. En las legislativas hay cierta discrepancia, pero, digamos, más allá de eso, digamos, lo que te muestran los índices que miden la confianza de los consumidores es mucha expectativa, una brecha enorme entre lo que piensan del futuro y lo que están sintiendo hoy, en niveles récord, ese nivel de optimismo. Y luego también
algunas brechas entre cómo están percibiendo la situación actual los más ricos y los más pobres, digamos, donde los sectores de más altos ingresos se sienten mejor que los de menos ingresos, y mucho mejor los que están en el interior que los que están en el Gran Buenos Aires. Nicolás Dujovne. Volvemos en un minuto con Pancho Olivera y vamos a hablar de medios de comunicación y política. De paso, de algunas grandes estrellas del espectáculo. Ya volvemos. Para los que más saben de perros.